Ella invitó a todos a la gran cena familiar, excepto a mí, su padre. No hay suficiente espacio. Invitamos a los padres de mi esposo, dijo mi hija. Solo sonreí y dije, está bien, diviértanse. Pero cuando se sentaron a la mesa en la casa que compré con todos mis ahorros, llamé a la puerta. Gritaron, te dijimos que no hay lugar. Vete. Pero entonces el invitado de honor se acercó a ellos, y después de sus palabras, ambos cayeron de rodillas. No van a creer lo que pasó después. Escuchen hasta el final. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es donde están ahora. El teléfono sonó 3 veces antes de que Valeria contestara. Había estado mirando los regalos envueltos en mi mesa de centro. Un juego de construcción para Leo, libros de tapa dura para Camila, ensayando lo que diría sobre la gran cena familiar. Hola, mija. Solo quería confirmar lo de la próxima semana. ¿Qué hora les queda mejor? Su voz sonó plana, desprovista de calidez. Nos las estamos arreglando, papá. Estamos muy ocupados. Cambié el teléfono de mano. Pensaba llegar alrededor de las 4. Puedo llevar ese pastel de manzana si los niños quieren. El silencio se alargó. Escuché su respiración, algo ruidoso en el fondo. Entonces ella habló. De hecho, sobre la cena familiar. No tenemos espacio en la mesa este año. Vienen los padres de Eduardo, Beatriz y Gustavo. Tú no estás invitado. Las palabras golpearon como agua helada. Me levanté, caminé hacia la ventana. Vi mi reflejo devolviéndome una mirada con una expresión que no reconocí. Estás bromeando. No estoy bromeando. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Afuera, el tráfico se movía por el centro de la ciudad como si nada hubiera cambiado. Valeria, soy tu padre. Sé quién eres. Su tono llevaba algo que nunca había escuchado antes. Indiferencia. Beatriz y Gustavo también son familia. Tenemos asientos limitados. ¿Asientos limitados? ¿En la casa que les compré? $340,000. 2 años de ahorros de jubilación. Cada centavo que había guardado. Quería decir eso. Pero algo en su voz me dijo que ella ya lo sabía. Y no importaba. Entiendo. Mantuve mi voz nivelada. Entendido. Disfruten de su cena, Valeria. La escuché inhalar, preparando alguna respuesta. No esperé. Diles a Camila y a Leo que su abuelo los ama. Terminé la llamada. El teléfono se sentía pesado en mi mano. Lo dejé junto a los regalos envueltos. Y el contraste me golpeó. Papel brillante con personajes de dibujos animados junto a un dispositivo que acababa de entregarme un rechazo. El apartamento estaba tranquilo. Había vivido aquí 8 años, desde que me mudé a un lugar más pequeño después de que murió Elena. 2 habitaciones, un vecindario decente. Nada lujoso pero mío. O lo había sido antes de vaciar mis cuentas para esa casa en la zona exclusiva con 6 habitaciones. Y un garaje para 3 autos. Caminé hacia el cajón de la cocina donde guardaba los documentos importantes. Estados de cuenta bancarios. Papeles del seguro. Y debajo, el recibo de compra de la casa. $340,000. Había firmado esos papeles hace 2 años. Vi a Valeria llorar de alegría. Vi a Eduardo prometer que siempre sería bienvenido. Siempre bienvenido. Esparcí los documentos sobre mi mesa. El logotipo de la compañía hipotecaria. La dirección en el barrio exclusivo. El desglose de pagos. Mi firma al final. Ligeramente temblorosa porque había estado despierto desde las 4 de esa mañana, trabajando un turno doble. Horas regulares de bombero más inspector de seguridad nocturno en el almacén. Había trabajado en ambos empleos durante 3 años después de que Elena falleció. No porque yo lo necesitara, sino porque Valeria lo necesitaba. $45,000 en deudas universitarias que pagué. Año tras año. Turno tras turno. El teléfono permanecía en silencio. No sonaría esta noche. Valeria no llamaría para disculparse, para decir que había cometido un error. Esto no era un malentendido. Esta fue una decisión. Recogí el recibo de nuevo. Pasé mi dedo por el total. La mayoría de las personas de mi edad tenían planes de jubilación, fondos para viajes, colchones de emergencia. Yo tenía este apartamento y una pensión que cubría lo básico. Había dado todo lo demás para que Valeria pudiera vivir en un vecindario donde la gente no hiciera preguntas incómodas sobre su origen.
donde pudiera organizar fiestas sin explicar que su padre solía sacar gente de edificios en llamas. Los regalos estaban allí en su envoltorio brillante. Leo cumpliría 7 años en marzo. Camila acababa de cumplir 8 en septiembre. Buenos niños. Niños inteligentes. Camila leía por encima de su nivel escolar. Leo podía construir cualquier cosa. Bloques, circuitos, modelos. Me llamaban abuelo con genuino afecto. Al menos lo hacían hace 6 semanas, quizás 7. Valeria había empezado a espaciar las visitas, encontrando razones por las que los fines de semana no funcionaban. Los días festivos eran complicados. Ahora entendía por qué. Miré mi reflejo en la ventana oscurecida. 62 años. Cabello gris cortado al estilo militar por costumbre. Líneas alrededor de mis ojos por años de humo y sol. Me veía como lo que era. Un hombre trabajador que había pasado su vida manteniendo a la gente a salvo, enseñando a los bomberos más jóvenes cómo mantenerse con vida. Nunca me había avergonzado de eso. Nunca pensé que mi hija lo haría tampoco. Pero en algún lugar entre la boda y la compra de la casa, entre la llegada de Beatriz y las bromas de Eduardo sobre mi pensión, Valeria había aprendido a avergonzarse. Aprendió que un padre que había trabajado en 2 empleos para pagar sus deudas no era el tipo que se exhibía en la gran cena familiar cuando los suegros visitaban. El recibo crujió mientras lo doblaba. Puse los documentos de vuelta. Cerré el cajón con firmeza. Los regalos envueltos permanecieron en la mesa de centro. Alegres y absurdos. Había pasado 2 semanas encontrando el juego de construcción adecuado. Los libros correctos. Imaginé la cara de Leo iluminándose. A Camila sumergiéndose en el primer capítulo. Ahora esos regalos se quedarían aquí. Sin reclamar, me senté en mi sillón. El mismo lugar donde había comenzado esta tarde lleno de planes. Las luces de la ciudad afuera proyectaban sombras en el piso. En algún lugar del barrio exclusivo. En esa casa de 6 habitaciones que yo había comprado. Valeria probablemente le estaba explicando a Eduardo por qué había tenido que hacer esa llamada. Probablemente diciéndole que salió bien, que yo había entendido, que no había habido ningún drama. Tenía razón en eso, no había habido drama. Había mantenido mi dignidad. Mantuve mi voz firme, terminé la llamada limpiamente. Lo que no había hecho era aceptar. Me senté allí mientras la tarde se profundizaba hacia la noche, mientras los sonidos del tráfico se desvanecían. Mientras el mundo seguía adelante sin saber que Héctor Villalobos acababa de ser borrado de la vida de su hija. El teléfono nunca sonó, los regalos nunca se movieron. Y en algún lugar profundo de mi pecho algo cambió. No rompiéndose, sino endureciéndose. Los documentos permanecieron esparcidos sobre la mesa donde los había dejado. No podía apartar la mirada. $340,000 reducidos a papel y firmas. Mi cena estaba fría en la encimera de la cocina. Abandonada cuando decidí llamar a Valeria. Eso se sentía como hace años ahora. Elena murió hace 5 años. Cáncer, rápido y despiadado. Sostuve su mano en cuidados paliativos mientras me hacía prometer que cuidaría de Valeria. Ayudarla a terminar la universidad. Construir la vida que Elena siempre había querido para ella. Cumplí esa promesa. El último año de Valeria costó $45,000 que no tenía. Tomé el trabajo de inspector de seguridad nocturno 3 meses después del funeral. 8 horas en la estación de bomberos. 4 más en el almacén. 5 horas de sueño por noche durante 3 años. Ella se graduó con honores. Me abrazó después. Dijo que no podría haberlo hecho sin mí. Hace 2 años conoció a Eduardo. Banquero de inversión. Dinero de familia. Educación en escuela privada. Él había catalogado mi apartamento durante la cena. Muebles desgastados. Cocina anticuada. Certificados del departamento de bomberos. Bastante educado. Pero sus preguntas sobre la lucha contra incendios se sentían como investigación, no interés. La boda ocurrió en 6 meses. Valeria se convirtió en la señora de Miller. Beatriz me presentó en la recepción con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este es Héctor, el padre de Valeria, el hombre que solía apagar incendios. Trabajo de obrero, ya saben. Eduardo viene de una familia de negocios. 3 meses después, Valeria llamó sobre la búsqueda de casa en la zona exclusiva. Les faltaba el pago inicial.
El fondo fiduciario de Eduardo no se haría efectivo hasta dentro de 2 años. Necesitaban ayuda, solo por esta vez. Ella me pagaría una vez que llegaran los ascensos de él. Transferí todo. $340,000 de mis cuentas de jubilación. Del fondo de emergencia que me prometí nunca tocar. Casi todo lo que tenía más allá de la pensión. La casa era hermosa. Valeria me abrazó en el vestíbulo. Dijo que Camila y Leo crecerían sabiendo que su abuelo hizo esto posible. Eduardo me estrechó la mano. Habló sobre la familia cuidando a la familia. Eso fue hace 2 años. Para Navidad, las cosas cambiaron. Beatriz organizaba reuniones, y mis invitaciones llegaban tarde, como ocurrencias tardías. Eduardo bromeaba sobre mi pensión en las cenas, cómo gastaba más en comidas de clientes de lo que yo ganaba en un mes. Valeria se reía, le tocaba el brazo, cambiaba de tema. El año pasado, me pidió que no fuera a la fiesta de su oficina. Sus colegas eran tipos corporativos. No entenderían mi origen. Complicado de explicar. Mejor si me quedaba en casa. Me quedé en casa. Me dije a mí mismo que se estaba adaptando a un mundo nuevo, que recordaría de dónde venía. Me levanté, la silla raspando el suelo. La medianoche se acercaba. En el dormitorio, me acosté completamente vestido, mirando al techo. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Valeria transformándose. De la niña corriendo a mis brazos, a la graduada en la ceremonia, a la extraña diciendo que no había lugar en la mesa. A las 5 de la mañana me rendí. Hice café. Dejé que la rutina trajera calma. Los regalos estaban donde los había dejado. Levanté cada uno. Sentí su peso. Buen juego de construcción. Libros de tapa dura que durarían. Camila y Leo merecían esto. Encontré una libreta. Escribí la dirección del barrio exclusivo, aunque la tenía memorizada. Escribí la hora de la cena. Las 4 en punto, tradicionalmente. Luego, para Camila y Leo. Con amor, el abuelo. Pegué la nota a las bolsas de regalo. Las puse junto a la puerta principal. 6 días hasta la gran cena familiar. Miré el calendario, conté hacia adelante. 6 días para decidir cómo se desarrollaría esto. Valeria dijo que no estaba invitado. No dijo que no podía ir de todos modos. No dijo que no había lugar para llamar a la puerta. Para entregar a mis nietos sus regalos. Para asegurarme de que supieran que no los había olvidado. El café humeaba en mis manos. El amanecer rompió sobre el centro de la ciudad, rosa y naranja contra torres de cristal. En algún lugar del barrio exclusivo, Valeria probablemente dormía en esa casa de 6 habitaciones. Aliviada de que la llamada incómoda hubiera terminado. Estaba equivocada. Esto no había terminado. Esto estaba comenzando. Me senté con mi café, mirando el amanecer. Los regalos esperaban junto a la puerta. La decisión estaba tomada. En 6 días, conduciría a esa casa. Llamaría a esa puerta. Vería a mis nietos. Les daría lo que había traído. Valeria podría explicar a sus suegros por qué apareció un invitado no invitado. Podría explicar a Eduardo por qué su padre no había aceptado simplemente la exclusión. Podría explicar a Camila y a Leo por qué al abuelo no se le permitía cenar. O podría abrir la puerta y dejarme entrar. De cualquier manera, yo iba a ir. Los días pasarían. Caminatas, compras, noticias, rutinas. Pero mi mente estaría en ese momento. Ese jueves por la tarde. Ese timbre sonando en la zona exclusiva. Había trabajado turnos dobles durante 3 años para pagar los estudios de Valeria. Vaciado mi jubilación para su casa. Dado todo para asegurarme de que mi hija tuviera éxito. Ahora le daría una cosa más. Una elección. Rechazarme frente a sus hijos y vivir con lo que eso les enseñaba. O recordar que antes de ser la señora de Miller, antes del barrio exclusivo, antes de Beatriz y Gustavo, ella era Valeria Villalobos, criada en un apartamento de 2 habitaciones por un padre que nunca dejó de luchar por ella. El café se enfrió, el sol subió, y me senté allí contando los días para la gran cena, sabiendo que algo había cambiado durante esa noche de insomnio. Valeria pensó que me había hecho desaparecer con una llamada telefónica. 6 días más hasta que aprendiera lo contrario. Los 6 días entre esa decisión y la cena pasaron lentamente. Pasé por mi rutina, caminatas matutinas, compras de comestibles, ver las noticias,
pero mi mente siempre estaba en ese momento, cuando llamaría a su puerta. Llegó el jueves, el día de la gran reunión. Me vestí sencillamente, pantalones caqui, camisa azul abotonada. La chaqueta que había usado para el funeral de Elena. Nada lujoso. Las bolsas de regalo estaban junto a mi puerta principal donde habían esperado toda la semana. A las 4 de la tarde las recogí y me dirigí a mi auto. El viaje a la zona exclusiva tomó 25 minutos. El tráfico era ligero. La mayoría de la gente ya estaba en sus destinos, acomodados alrededor de las mesas con la familia. Giré en la calle de Valeria. Los neumáticos crujían sobre las hojas caídas. Las casas aquí pertenecían a revistas, jardines cuidados, fachadas de piedra, garajes adjuntos ocultando vehículos de lujo. Me detuve detrás de un BMW, luego un Mercedes, luego una camioneta Lexus. Los nuevos amigos de Valeria. Las personas cuya aprobación ella había cambiado por mí. La casa se veía perfecta en blanco, contra ventanas negras enmarcando ventanas altas. A través de esas ventanas los vi. La luz de las velas parpadeando sobre el cristal. Mujeres en vestidos de cóctel. Hombres en sacos. Valeria pasó por la entrada del comedor, cabello peinado en algún recogido complicado, llevando un vestido que nunca había visto. Camila y Leo llevaban trajes festivos a juego, terciopelo rojo para ella, traje azul marino para él. Esta era la vida que yo había comprado, la vida de la que estaba excluido. Reuní las bolsas de regalo, pisé la acera, caminé por el sendero de piedra. Música de jazz flotaba desde el interior, mezclada con risas. Alguien dijo algo que provocó un estallido de diversión. La fiesta iba bien, toqué el timbre, pasos se acercaron. La puerta se abrió de golpe. Eduardo estaba allí con un suéter festivo, copa de vino en mano, a medio reír de cualquier chiste que hubiera estado contando. Su expresión se transformó cuando me vio, sorpresa, luego reconocimiento, luego algo más oscuro. ¿Qué haces aquí? Su voz bajó, aguda. Lo dejamos muy claro, no hay lugar. Vete. Ahora, antes de que haga esto vergonzoso para todos. Levanté las bolsas de regalo. Mantuve mi voz tranquila. Solo quiero darles esto a Camila y a Leo. 5 minutos. Dejaré los regalos y me iré. Ponlos en el porche y lárgate de aquí. Eduardo dio un paso adelante bloqueando la entrada completamente. Sobre su hombro podía ver a los invitados volteando, curiosos. No fuiste invitado. No eres querido. No me obligues a llamar a la policía por allanamiento. Me mantuve firme. No levanté la voz. Son tus hijos, Eduardo. Pero también son mis nietos. Se acercó más. Agresivo. Tratando de usar su ventaja de altura. Esta es mi casa. ¿Héctor? Una voz desde detrás de Eduardo. Tentativa pero haciéndose más fuerte. ¿Héctor Villalobos? Un hombre empujó a Eduardo pasando al porche. Alto. Cabello plateado. Traje costoso. 60 años. Quizás finales de los 50. Miró mi cara como si estuviera viendo algo imposible. No puede ser. Sus ojos escanearon mis rasgos. Más viejo ahora. Gris en lugar de castaño. Líneas en lugar de piel suave. Pero algo hizo clic. Dios mío, eres tú. Dio un paso adelante. Agarró mis hombros. Lo miré. Realmente lo miré. Algo familiar en los ojos. La forma de su mandíbula. Un recuerdo surgió. Cara más joven. Manchada de humo. Tosiendo violentamente. Cargado sobre mi hombro bajando una escalera de metal que se doblaba debajo de nosotros. ¿Arturo? El nombre volvió. ¿Arturo Montes? 25 años. Me atrajo a un abrazo. Del tipo que dan los hombres cuando lo dicen en serio. Te busqué. Traté de encontrarte para agradecerte adecuadamente. El departamento dijo que te habías cambiado de división. Eduardo se quedó congelado en la puerta, su rostro perdiendo color. Arturo se volvió. Una mano todavía en mi hombro, dirigiéndose a Eduardo con el tipo de autoridad que la gente no cuestiona. Este es Héctor Villalobos. Él salvó mi vida hace 25 años. Incendio en el almacén de la calle Mayor. Colapso del 3er piso. Le debo todo a este hombre. Me miró de nuevo. Eres un héroe. Estaba haciendo mi trabajo. Mantuve mi voz firme. Aunque ver a Arturo vivo y saludable después de todos estos años agitó algo que había olvidado.
la razón por la que me había convertido en bombero en primer lugar. Arturo estudió la escena. Yo en el porche con bolsas de regalo. Eduardo bloqueando la puerta. La tensión crepitando entre nosotros. Su expresión cambió. Instintos ejecutivos activándose. Miró a Eduardo. Espera. Este es tu suegro, ¿correcto? ¿El padre de Valeria? La boca de Eduardo se abrió, cerró. Abrió de nuevo. Es complicado, don Arturo. Dinámicas familiares. Usted sabe cómo es. Hubo un problema de comunicación sobre los arreglos de la cena. Problema de comunicación. La voz de Arturo se volvió plana. Miró las bolsas de regalo en mis manos. A mí parado afuera. A Eduardo posicionado como un guardia rechazando la entrada. En el día de la reunión familiar, el silencio se alargó. Adentro, los invitados habían dejado de fingir no mirar. Se agruparon más cerca de las ventanas. Caras presionadas contra el vidrio. Copas de vino olvidadas. La postura de Arturo se enderezó. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba el peso de alguien acostumbrado a tomar decisiones que perduran. Déjame ser claro. No tolero la falta de respeto hacia los veteranos de servicio. Héctor Villalobos corrió hacia un edificio en llamas cuando otros salían corriendo. Me cargó bajando 3 pisos mientras el techo se derrumbaba a nuestro alrededor. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Y lo dejaste parado en el porche en un día festivo. Don Arturo no es. He sido director regional durante 3 semanas. Esta es mi primera decisión ejecutiva en la ciudad. Arturo miró directamente a Eduardo. Y vi algo en su expresión que me hizo retroceder instintivamente. Frialdad profesional que contrastaba agudamente con la calidez que me había mostrado segundos antes. Estás despedido, Eduardo. Considéralo efectivo inmediatamente. No te presentes a la oficina mañana. Recibirás los papeles de terminación por correo. El rostro de Eduardo se vació de todo color al entender exactamente quién estaba ante él y lo que eso significaba. Las rodillas de Eduardo se doblaron. Cayó. Realmente cayó hacia adelante, manos agarrando la pierna del pantalón de Arturo. Don Arturo, por favor. Su voz se quebró. Desesperada. Tengo una hipoteca, $2,400 al mes. Tengo hijos. Esto fue un malentendido. No quise faltar al respeto. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Valeria salió corriendo, delantal sobre su vestido, cara pálida. Vio a Arturo. Vio a Eduardo de rodillas. Su copa de vino se resbaló de sus dedos, rompiéndose en la madera dura. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está? Tu padre no fue invitado a la cena familiar. La voz de Arturo cortó a través de sus palabras. En la casa afuera de la cual está parado, llevando regalos para sus nietos. La boca de Valeria se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían entre Eduardo, Arturo, yo. Cálculo sucediendo detrás de su expresión, tratando de encontrar la explicación que arreglaría esto, las palabras que lo harían estar bien. Ahora esperen un momento. Otra voz, chillona e indignada. Beatriz se abrió paso entre la multitud de invitados, su collar de diamantes atrapando la luz. No puede despedir a alguien por una cena familiar. Mi hijo es un empleado excelente. Esto es personal. Esto es. Arturo se volvió hacia ella, y la mirada que le dio podría haber congelado el agua. Señora, puedo despedir a cualquiera que demuestre un carácter no apto para representar a nuestra compañía. Su hijo acaba de demostrar su carácter perfectamente. Se dio la vuelta, despidiéndola completamente. Eduardo estaba llorando ahora, todavía de rodillas, palabras saliendo incoherentemente. El hombre que había estado en la puerta hace minutos, irradiando agresión y control, había desaparecido, reemplazado por alguien suplicando, aferrándose, rompiéndose en tiempo real. Me quedé allí, bolsa de regalo todavía en mis manos, viendo algo que no había planeado, no había querido. Esto no era por lo que había venido a ver a Camila y a Leo, para hacerles saber que no los había olvidado. No esto, no esta destrucción pública. Pero no podía detenerlo tampoco. Arturo me extendió la mano. Entra, por favor. Únete a nosotros. Salvaste mi vida. Lo menos que puedo hacer es compartir una comida festiva. Sacudí la cabeza suavemente, di un pequeño paso atrás. Eso es amable de tu parte, Arturo, pero debería irme. ¿Estás seguro? Algo en su expresión me dijo que entendía más de lo que estaba diciendo.
que reconocía que la situación era más complicada de lo que había captado inicialmente. Estoy seguro. Miré más allá de él hacia la casa. Camila y Leo estaban en la puerta de la sala de estar, ojos muy abiertos, sin entender lo que hacían los adultos, pero sabiendo que algo malo estaba pasando, algo que involucraba a su abuelo, el hombre que no habían visto en semanas. Di un paso adelante justo dentro del umbral. Puse las bolsas de regalo cuidadosamente en la mesa de entrada junto a abrigos caros que costaban más que mi pensión mensual. Me arrodillé, sintiendo mis rodillas protestar, y abrí mis brazos. Corrieron hacia mí, cuerpos pequeños chocando con el mío, los brazos de Camila alrededor de mi cuello, Leo agarrando mi chaqueta. Los abracé fuerte. Respiré su olor a champú, la misma marca que Elena solía comprar, algo con manzanas. «Estos son para ustedes», dije en voz baja, directamente en sus oídos, para que solo ellos pudieran escuchar. «¿Recuerdan que el abuelo los ama mucho? ¿Siempre? ¿Por qué te vas?» La voz de Camila, pequeña y confundida. «¿Por qué no puedes quedarte a cenar?» Toqué su mejilla. Luego la de Leo. «Tengo que irme, mi amor, pero me verán de nuevo. Lo prometo». Detrás de mí el caos continuaba. Beatriz discutiendo con Arturo. Eduardo todavía en el suelo. Su padre Gustavo finalmente dando un paso adelante para ayudarlo a levantarse. Valeria llorando. Rímel corriendo por su cara. Invitados susurrando. Grabando esto en sus teléfonos, probablemente. Entretenimiento de escena que nunca olvidarían. Me levanté. El movimiento requirió más esfuerzo del que quería admitir. Asentí una vez a Arturo. Reconocimiento. Gratitud. Adiós. No miré a Valeria. No miré a Eduardo. Bajé los escalones del porche al mismo ritmo medido que había usado al subirlos. «Papá, papi, espera». La voz de Valeria detrás de mí, aguda y rompiéndose. «Por favor, podemos arreglar esto». No me volví. No reconocí. Solo seguí caminando hacia mi auto mientras su voz continuaba llamando, suplicando, tratando de deshacer lo que no podía deshacerse. La manija de la puerta del Honda se sentía fría bajo mis dedos. Me deslicé en el asiento del conductor. Cerré la puerta. El sonido de la casa se amortiguó inmediatamente. El llanto de Valeria. Las protestas chillonas de Beatriz. El murmullo de los invitados conmocionados. A través del parabrisas, podía verlos. Eduardo siendo ayudado a ponerse de pie por Gustavo. Su cara, roja y húmeda. Valeria colapsada contra el marco de la puerta. Cintas del delantal colgando sueltas. Invitados agrupados en las ventanas. Teléfonos fuera. Capturando todo. Arturo parado aparte del caos. Brazos cruzados. Expresión ilegible. Me senté allí, manos en el volante. Motor todavía apagado. La satisfacción sabía amarga en mi boca. Esto no era lo que yo había querido. Yo había querido ver a mis nietos, darles sus regalos, mostrarles que no habían sido olvidados. En cambio, había presenciado la destrucción de la carrera de Eduardo, la humillación social de mi hija, una cena familiar transformada en una escena de la que los invitados hablarían durante años. Pero incluso mientras pensaba eso, otra parte de mí, la parte que se había sentado sola en mi apartamento mientras Valeria reía con Beatriz y Gustavo, la parte que había sido excluida de la vida de mi propia hija después de darle todo, esa parte susurró algo diferente. Esto no era suficiente. Necesitaban entender no solo la consecuencia, sino el reconocimiento real de lo que habían hecho, lo que habían tirado, en quienes se habían convertido. Giré la llave. El motor arrancó. En el espejo retrovisor, vi a Camila y a Leo presionados contra la ventana delantera, manos en el vidrio. Viéndome irme, me alejé de la acera lentamente, cuidadosamente, como un hombre sin ningún lugar urgente donde estar. Detrás de mí, la casa que yo había comprado ardía con luz y caos. Adelante, la calle se extendía vacía y tranquila. El viaje a casa se sintió más largo que 25 minutos. Conduje a casa esa noche, la satisfacción desvaneciéndose en algo más pesado. El sueño no llegó fácil. Cuando llegó la mañana del viernes, mi teléfono comenzó a sonar. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Papá, por favor». La voz de Valeria temblaba cruda por el llanto. «Tienes que ayudarnos.
Llama al señor Montes. Dile que fue un error. No podemos pagar la casa sin su salario. La hipoteca es de $2,400 al mes. Caminé hacia mi ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada, inmutable. Yo no despedí a Eduardo, Valeria. Ni siquiera se suponía que yo estuviera allí. ¿Pero conoces al señor Montes? Puedes arreglar esto. Su voz se quebró. Perderemos todo. La escuela de los niños, el vecindario. Tal vez debiste haber pensado en eso antes de decidir que no era lo suficientemente bueno para tu mesa. Mantuve mi voz plana. Las acciones tienen consecuencias. La voz de Eduardo en el fondo. ¿Qué dijo él? Papá, por favor. Papi, te lo ruego. Tengo que irme, Valeria. Colgué mientras ella todavía hablaba. Me había llamado papi. No había usado esa palabra en 2 años. La mañana se extendió tranquila. Mi apartamento se sentía más pequeño de lo habitual, como si las paredes estuvieran presionando hacia adentro. Eduardo de rodillas, Valeria colapsada, las caras confundidas de Camila y Leo. Yo había querido que entendieran las consecuencias. Ahora lo hacían. ¿Pero era suficiente? Saqué una caja de archivo de cartón de mi armario. Adentro yacía todo lo de la compra de la casa, transferencias bancarias, documentos de la hipoteca, el acuerdo de donación que yo mismo había redactado. Esparcí los papeles sobre mi mesa de comedor. Encontré el párrafo que había escrito a mano al final. Este regalo se proporciona para apoyar a nuestra familia y mantener los lazos familiares cercanos que siempre nos han definido. Mi letra, ligeramente temblorosa por el agotamiento, pero sincera. Lazos familiares cercanos. Me habían excluido de la cena en la casa que compré con cada centavo de mi jubilación. Encontré mi vieja libreta de direcciones. Fui a la R. La entrada de Roberto Arenas mostraba 3 números tachados. Probé el más reciente. Servicios Legales Arenas. Licenciado Roberto Arenas, por favor. Habla Héctor Villalobos. Trabajé con él en investigaciones de incendios. Un momento. Música de espera sonó. Esperé. Héctor Villalobos. La voz de Roberto llegó cálida, sorprendida. Han pasado 7 años. Me retiré en 2018. Necesito asesoramiento legal sobre una donación de propiedad. Asunto familiar. Teclas sonaron. Tengo un espacio esta tarde a las 2. Estaré allí. La oficina de Roberto ocupaba el 3er piso cerca del centro. Llegué temprano con la caja de archivo. Me senté leyendo revistas viejas. Cuando me llamaron, seguí a su secretaria por un pasillo, bordeado de títulos de derecho. Roberto se puso de pie. Extendió su mano. Cabello plateado donde había habido castaño. Gafas de lectura que eran nuevas. Qué bueno verte, Héctor. ¿Café? Por favor. Sirvió mientras me acomodaba. El café era mejor de lo esperado. Cuéntame qué está pasando. Le conté todo. La muerte de Elena. La deuda educativa de Valeria. Los turnos dobles. La boda. La compra de la casa. La exclusión de la cena familiar. La hostilidad de Eduardo. La aparición inesperada de Arturo Montes. Y el despido. Roberto escuchó, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó. Vaya semana. No ha terminado. Por eso estoy aquí. ¿Qué estás buscando? Señalé la caja. La casa. Les di $340,000. Valeria prometió pagarme. Eso nunca sucedió. En cambio, comenzaron a tratarme como una vergüenza. Roberto se inclinó hacia adelante. ¿El regalo? ¿Lo documentaste? Todo está en la caja. ¿Puedo? Se puso las gafas de lectura. Revisó los papeles. Encontró el acuerdo de donación. Lo estudió. Sus ojos se detuvieron en el párrafo escrito a mano. Lo leyó 2 veces. Levantó la vista. ¿Escribiste esta sección tú mismo? ¿Sobre mantener los lazos familiares? Lo hice. Quería que entendieran que no era solo dinero. Su expresión cambió. Héctor, bajo la ley, los regalos con condiciones explícitas pueden ser impugnados si esas condiciones se violan. No sabía eso cuando lo escribí. Se volvió hacia su computadora. Abrió una base de datos legal. Las páginas se desplazaron. Hizo clic. Leyó. Asintió. Esto cambia todo. Miró por encima de sus gafas. Este lenguaje, apoyar a nuestra familia y mantener lazos familiares cercanos. Eso es condicional. La exclusión de la cena podría interpretarse como un incumplimiento material. ¿Qué significa eso?
Significa que tenemos motivos para impugnar el regalo. Podríamos exigir una compensación, potencialmente buscar la devolución de la propiedad, o un valor significativo. Se reclinó. Podríamos solicitar la mitad del valor de la casa, $170,000, o solicitar el 50% de la propiedad. Cualquiera de las dos opciones es defendible. Me senté con eso. La mitad de la casa que había pagado por completo. No quiero destruirlos, dije cuidadosamente. Solo quiero reconocimiento, respeto, reconocimiento de lo que di. La expresión de Roberto se suavizó. A veces la mejor manera de obtener reconocimiento es a través de la presión. Presenta la demanda. Crea presión legal. Entenderán rápidamente lo que tiraron. Luego negociarán desde la fuerza. Y si no pueden pagar, entonces pierden la casa, o te dan la mitad de la propiedad, o vienen a la mesa listos para apreciar verdaderamente lo que hiciste. Hizo una pausa. He visto muchas disputas familiares. Aquellas donde las personas aprenden lecciones genuinas son las que tienen consecuencias reales, no accidentes como el despido. Responsabilidad real e intencional. Miré los papeles en su escritorio. El acuerdo de donación con mi letra temblorosa. Transferencias bancarias mostrando $340,000 moviéndose de mis cuentas a las de ellos. Años de mi vida convertidos en números. Roberto estaba explicando opciones. Desafíos judiciales. Presión de negociación. Posibilidades de acuerdo. Pero ya había decidido que necesitaban aprender. Los papeles se presentarían el lunes. Roberto trabajó durante el fin de semana preparando los documentos. Esperé. Revisé mi teléfono constantemente buscando su mensaje de confirmación. Llegó el lunes por la tarde. Carta enviada por correo certificado. La tendrán el miércoles por la mañana. El martes se arrastró. Fingí leer. Vi televisión sin verla. Hice comidas que apenas probé. El miércoles por la mañana me desperté temprano. Hice café. Me senté en mi sofá con mi teléfono a mi lado. El mensaje llegó a las 10:15. Entregado y firmado. Eduardo Miller aceptó a las 9:47 de la mañana. Esperando los siguientes pasos. Dejé el teléfono. Hice café fresco. Esperé. No llamaron inmediatamente. Inteligente. Estaban consultando a su propio abogado primero, tratando de entender lo que enfrentaban. Pasé el día imaginando sus reacciones. Eduardo leyendo la carta legal. Manos temblando. Valeria llorando. Llamadas frenéticas a abogados. Cálculos desesperados de su situación financiera. El jueves por la mañana contacté al banco hipotecario. Pedí hablar con el oficial de préstamos que manejaba su cuenta. Expliqué profesionalmente que había una disputa legal con respecto a la propiedad que podría afectar el título. Proporcioné la información de contacto de Roberto para verificación. El oficial de préstamos me agradeció por llamarlo a su atención. Dijo que la política del banco requería notificar a los prestatarios cuando un litigio afectaba la garantía. Dijo que podrían necesitar seguridad adicional. Colgué, sintiendo esa satisfacción familiar mezclada con algo más pesado. Consecuencias del mundo real desarrollándose en tiempo real. Esa tarde busqué el nombre de Eduardo en línea. Encontré un foro profesional para gerentes de logística donde alguien mencionó a ese tipo que fue despedido en el día festivo por faltarle el respeto a un veterano. La publicación tenía 17 comentarios, la mayoría expresando conmoción, algunos compartiendo la historia más allá. El LinkedIn de Eduardo mostraba actividad reciente, conexiones con reclutadores, consultas en varias empresas, pero ningún anuncio de nuevo empleo. Su reputación estaba dañada. La historia se había extendido a través de la comunidad profesional de la ciudad como humo a través de un edificio. Mi teléfono sonó a las 4:30. El número de Valeria. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. Papá. Su voz estaba destrozada. Apenas reconocible. El banco llamó. Quieren pruebas de que podemos cubrir la hipoteca a pesar del desempleo de Eduardo. Están hablando de exigir el pago total del préstamo. No podemos conseguir ese dinero. Examiné hacia mi ventana. Miré hacia la ciudad. Valeria, esto no se trata de la casa. Esto se trata de respeto. Sé que ella estaba sollozando ahora. Sé que estuve mal, fui terrible. Solo por favor detén esto. Dile al banco que es un error. Retira a tu abogado. Estoy dispuesta a discutir esto. Pero primero, necesito ver que realmente entiendes lo que hiciste. No solo que tienes miedo ahora.
Comprensión real. Entendemos, lo hacemos. Eduardo ha estado buscando trabajo en todas partes. Nadie lo contratará. La historia está en todas partes. Nuestro abogado dice que tienes motivos para la demanda. Podríamos perder la casa realmente. Sus palabras tropezaban unas con otras, desesperadas y frenéticas. Camila pregunta por ti todos los días. Ella no entiende por qué el abuelo se fue. Leo llora por la noche. Eso golpeó más fuerte de lo que esperaba. Camila y Leo. Ellos eran inocentes en esto. Pero Valeria había creado esta situación. No yo. Ella había elegido excluirme, tratarme como si no fuera lo suficientemente bueno. Romper esos lazos familiares mientras vivía en la casa que yo había comprado. Dime qué entiendes, dije en voz baja. No de que tienes miedo. ¿Qué entiendes realmente sobre cómo me trataste? Silencio. Luego la voz de Eduardo en el fondo. Fuerte y rompiéndose. Dile que haremos lo que él quiera, disculparnos, visitar cada semana, lo que sea. Solo haz que esto pare. Algo se estrelló, vidrio rompiéndose, el colapso emocional de Eduardo audible incluso a través del teléfono. Papá, por favor. La voz de Valeria bajó a un susurro. Te lo ruego. Nos estamos ahogando aquí. Eduardo no ha dormido en 3 días. Los niños nos escuchan pelear. Veo lo que te hicimos ahora. Lo veo. Te hicimos sentir que no eras familia, que no eras lo suficientemente bueno, después de todo lo que nos diste. Eso es correcto, dije. Después de todo. El dinero era solo dinero, Valeria. Era lo que representaba. Vacié mi jubilación para que pudieras tener esa casa, para que Camila y Leo pudieran crecer en un buen vecindario, para que pudieras tener la vida que tu madre y yo siempre quisimos para ti. Lo sé. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Lo sé, papá. Lo siento mucho. Perdón porque tienes miedo. O perdón porque entiendes. Ambos. Me avergoncé de ti y no debí haberlo hecho. Eres mi padre. Trabajaste en 2 empleos para pagarme la escuela. Nos diste todo. Su voz se quebró completamente. Y te traté como si fueras vergonzoso, como si no valieras un asiento en mi mesa. Lo siento tanto, tanto. Me quedé allí. Teléfono presionado contra mi oreja, escuchando a mi hija derrumbarse. Parte de mí quería decirle que estaba bien, que llamaría a Roberto y detendría todo. Parte de mí recordaba estar sentado solo en mi apartamento en la cena familiar, mientras ella reía con Beatriz y Gustavo en la casa que yo había comprado. Valeria, necesito tiempo para pensar sobre lo que estoy dispuesto a aceptar, lo que realmente haría que esto estuviera bien. Cualquier cosa. Papá, cualquier cosa. Te contactaré cuando esté listo para discutir los términos. Pero papá, ¿el banco? Colgué mientras ella estaba a mitad de la frase. El silencio después se sintió más pesado de lo que esperaba. Me senté en mi sofá. Teléfono todavía en mi mano. Afuera, la ciudad seguía adelante. Los autos pasaban, la gente paseaba perros, la vida continuaba normalmente para todos, excepto para la familia en esa casa de la zona exclusiva, quienes habían aprendido que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no se puede dar por sentado, que los lazos familiares importan. Estaban aprendiendo, pero yo no había decidido todavía si la lección estaba completa. No llamé a Valeria de vuelta durante 3 días. Dejé que se sentaran con la incertidumbre, preguntándose qué exigiría. Mientras tanto, su situación se deterioró aún más. El lunes por la mañana, recibí un correo electrónico de Roberto. Adjunto. Respuesta legal presentada por el abogado de Valeria y Eduardo. Lo leí en mi mesa de cocina con un café que se había enfriado. Su estrategia era clara. Afirmar que el regalo era incondicional. Reunir testigos para testificar que di el dinero libremente. Pintarme como un anciano vengativo usando un desacuerdo familiar como arma. Su abogado era el licenciado Morales de una firma prestigiosa. Firma costosa, $350 la hora según Roberto. Están peleando, dije cuando llamé a Roberto de vuelta. Esperado. Morales es bueno, pero está trabajando con malos hechos. Roberto sonaba confiado. Estoy solicitando el descubrimiento de sus comunicaciones. Si hay algo por escrito que muestre que esperabas una conexión familiar continua, lo encontraremos. 2 días después, Roberto llamó de nuevo. Esta vez, su voz llevaba emoción.
Héctor. Lo encontré. Los mensajes de texto de Valeria, de marzo de 2024. Escucha esto. Papeles crujieron. A su amiga Jennifer. Papá nos dio el dinero de la casa pero constantemente nos lo recuerda. Quiere más atención. Es agotador estar agradecida por siempre. Me senté lentamente. ¿Ella escribió eso? Hace 2 años. ¿Ella ya se sentía así? Ella literalmente admite que esperabas algo a cambio. Conexión familiar. Esa es una condición, Héctor. Morales puede argumentar todo lo que quiera, pero este mensaje lo prueba. Miré por mi ventana. No estaba pidiendo mucho, Roberto. Solo ser parte de sus vidas. Lo sé. Eso es lo que hace que esto sea tan fuerte legalmente. Querías lo básico. Respeto. Inclusión. Ni siquiera pudieron gestionar eso. Mientras su estrategia legal se desmoronaba, la situación de Eduardo colapsaba. Me enteré a través del investigador de Roberto que la compañía de suministros se negaba a proporcionar cualquier referencia. Las circunstancias del despido, faltarle el respeto a un veterano. Despido presenciado por invitados a la cena. Lo hicieron radiactivo en la comunidad logística de la ciudad. Había estado buscando trabajo durante 2 semanas. Nada comparable se materializó. Finalmente, desesperado, tomó un puesto en un almacén de distribución. $18 la hora. Cargando cajas. El investigador envió fotos. Eduardo con botas de trabajo y chaleco de seguridad. Escaneando paquetes en un muelle. Rodeado de trabajadores con la mitad de su edad. $78,000 al año a $18 la hora. Las matemáticas eran devastadoras. La actualización de Roberto llegó por correo electrónico con archivos adjuntos que no quería ver pero necesitaba entender. Estados de cuenta bancarios mostrando su cuenta en $847. Estado de cuenta de la hipoteca con sello rojo. Pago atrasado. Pago de diciembre perdido. Cargos por mora acumulándose diariamente. Valeria había llamado a Beatriz rogando ayuda. El investigador tenía una fuente. Probablemente alguien en su círculo social que había presenciado la llamada. Beatriz se negó. Dijo que ya habían gastado $3,500 en el licenciado Morales. Que si Héctor estaba siendo irrazonable, ese no era su problema. Te advertimos sobre casarte por debajo de nuestros estándares, había dicho Beatriz, según la fuente. La ironía no se me escapó. Yo estaba por debajo de sus estándares. El hombre que les había dado todo. Esa noche, Roberto llamó con la pieza final. Fechas de la corte establecidas. Audiencia preliminar. 12 de diciembre. La juez Patricia Torres presidiendo. Es justa, experimentada, sin tonterías. 2 días, dije. Ven a mi oficina el jueves por la mañana. Nos prepararemos. 3 horas mínimo. Te quiero listo para cualquier cosa que Morales pueda intentar. Estaré allí. Después de colgar, caminé hacia mi calendario de pared. Encontré el 12 de diciembre. Lo marqué con bolígrafo rojo. El final del juego se acercaba. Pensé en Camila preguntando por qué mami lloraba todo el tiempo. En Leo diciendo que el abuelo Héctor no era malo. Él le había dado el juego del Lego. El informe del investigador incluía ese detalle. Niños confundidos, escuchando a sus padres pelear por dinero y por el abuelo, sin entender las complejidades de adultos que habían hecho que su mundo se derrumbara. Eran inocentes. No habían hecho nada malo, pero estaban aprendiendo de todos modos que las elecciones tienen consecuencias. Que el respeto importa, que no puedes simplemente borrar a las personas que te aman porque no encajan en tu nueva imagen. Valeria había escrito que estar agradecida era agotador. Había leído ese mensaje de texto 5 veces, cada lectura cortando más profundo. Ella había recibido $340,000, toda mi jubilación, y su emoción principal era agotamiento por tener que reconocerlo. No gratitud, no aprecio. Agotamiento. Ese mensaje de texto sería la prueba C en la corte. Justo después del documento de donación y la declaración de Arturo Montes. 3 piezas de evidencia que hablarían más fuerte que cualquier argumento que el licenciado Morales pudiera construir. Hice la cena. Pasta. Simple. Comiendo solo como lo había hecho durante años. El apartamento estaba tranquilo. Afuera, la ciudad se movía a través de su noche de diciembre. Luces de Navidad aparecían en los edificios. Las familias se preparaban para las fiestas. La vida normal continuaba. Mientras en algún lugar del barrio exclusivo,
Valeria y Eduardo se sentaban rodeados de facturas que no podían pagar viendo su vida desintegrarse. Yo había hecho eso, no accidentalmente como Arturo despidiendo a Eduardo, intencionalmente, con precisión legal y presión calculada. La satisfacción que había sentido después de la cena familiar había evolucionado hacia algo más complejo. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de enseñar una lección que aparentemente no podía aprenderse de otra manera. A veces la gente solo entiende el valor cuando se lo quitan. A veces el respeto solo llega después de la pérdida. El jueves me reuní con Roberto durante 3 horas, revisando cada documento, cada pieza de evidencia. Me guió a través del procedimiento judicial. ¿Qué esperar? ¿Cómo responder? La mañana del viernes llegó fría y clara. Me paré frente al espejo de mi baño, ajustando mi corbata, azul marino, un poco gastada pero limpia y planchada. El traje era el mejor que tenía. Corte anticuado, pero lo que tenía. Miré mi reflejo. 62 años de edad, un padre a punto de enfrentar a su hija en la corte. El peso se asentó fuerte, pero no vacilé. Roberto me encontró en los escalones del juzgado a las 8:45, columnas clásicas, edificio de piedra, bandera ondeando en el viento de diciembre. Pasamos por seguridad, tomamos el ascensor al 4º piso, tribunal de familia. Deja que la evidencia hable, dijo Roberto en el pasillo. Mantén la calma, no reacciones emocionalmente. Asentí. La sala del tribunal 4C tenía paneles de madera, el sello del Estado detrás del estrado del juez. Cuando entré, Valeria y Eduardo ya estaban en la mesa de los demandados con el licenciado Morales. Los ojos de Valeria se encontraron con los míos brevemente. Se veía agotada. Cara pálida. Ojos rojos. Ella miró hacia otro lado primero, secándose las lágrimas. Eduardo miraba hacia el frente, con ojos hundidos, en silencio. La juez Patricia Torres entró a las 9 en punto. 60 y tantos años. Cabello gris en un moño. Gafas de lectura en una cadena. Se movía con la eficiencia de alguien que había visto cada disputa familiar imaginable. Todos de pie. Nos pusimos de pie. Ella se sentó. Nos sentamos. Roberto presentó nuestra evidencia metódicamente. Puso el acuerdo de donación original sobre la mesa. La juez se puso sus gafas de lectura. Lo estudió. Su dedo trazó mi letra. El párrafo sobre los lazos familiares. Leyó en voz alta. Este regalo se da para apoyar la unidad familiar y mantener los lazos familiares cercanos. Miró al licenciado Morales. Abogado. Ese lenguaje me parece bastante explícito. Morales se puso de pie. Ajustó su traje costoso. Su señoría. Yo. Este es un lenguaje familiar vago, no una condición legal. Todos los padres esperan permanecer cerca de sus hijos. Abogado. La voz de la juez Torres cortó agudamente. Cuando un padre da todos sus ahorros y escribe sobre mantener lazos familiares, y luego esa hija lo excluye de la cena familiar. Eso es incumplimiento. Roberto presentó el mensaje de texto a continuación, ampliado al tamaño de un póster. Las palabras de Valeria a su amiga Jennifer, fechadas el 24 de marzo. La juez Torres lo leyó 2 veces. Miró a Valeria. Valeria estaba llorando abiertamente ahora. Luego la declaración de Arturo Montes. 2 páginas, notariadas. Roberto leyó secciones clave. Fui testigo de cómo el señor Villalobos fue rechazado en la puerta de la residencia que él había comprado para ellos. Se le dijo que no había lugar en la mesa. La juez Torres se quitó las gafas. Miró directamente a Valeria y a Eduardo. Estoy ordenando una tasación de la propiedad dentro de 30 días. El señor Villalobos tiene derecho a una compensación de $170,000 o al 50% de la propiedad. Los demandados violaron las condiciones de donación claramente establecidas. La evidencia es inequívoca. Eduardo habló. Voz ronca. Su señoría, tenemos hijos. No podemos pagar. La juez Torres levantó la mano, silenciándolo. Debería haber considerado a sus hijos antes de excluir a su abuelo. Las consecuencias financieras siguen a las malas decisiones. Se levanta la sesión. El mazo bajó. Final. Validación legal de todo lo que había sabido. En el pasillo, Beatriz me interceptó. Traje de diseñador. Furia irradiando. Los estás destruyendo. Su voz se elevó.
atrayendo atención. Ella es tu hija. ¿Le estás quitando su casa por una cena? Me quedé quieto. Dejé que terminara. Cuando su voz bajó, hablé en voz baja. Solo quería ser parte de la familia. Beatriz. Convenciste a Valeria de que no era lo suficientemente bueno. Convertiste a mi hija en alguien que no reconozco. Esto no se trata de la casa. Eres cruel. Les di todo. Ellos no me dieron nada. Ni siquiera respeto. Valeria salió de la sala del tribunal entonces. Nos vio. Algo se rompió completamente. Se derrumbó contra la pared de mármol. No podía recuperar el aliento. Rimmel corriendo. Papá, papi, por favor. Los niños. No pudo completar la frase. Solo llorando, haciendo eco en el pasillo. Eduardo estaba a su lado torpemente, sin saber cómo arreglar lo que había ayudado a romper. Miré a mi hija. Vi a la niña que había corrido a mis brazos, la joven mujer en el funeral de su madre, la graduada en la ceremonia. Todo todavía allí, debajo de la persona avergonzada de mí. Pero me di la vuelta, de Beatriz a mitad de acusación, del llanto de Valeria. Había dicho lo que necesitaba decirse. Roberto caminó a mi lado hacia el ascensor. Detrás de nosotros, la voz de Beatriz gritó algo más. No me volví. Las puertas del ascensor se cerraron y descendimos en silencio. Afuera en diciembre. Luz del sol. Roberto habló. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Sí. Nos paramos en los escalones del juzgado. La bandera todavía ondeaba en el viento. Querrán llegar a un acuerdo, dijo Roberto. Morales llamará para el lunes. No pueden pagar $170,000. No pueden pagar la mitad de la propiedad. Vendrán a la mesa. ¿Y entonces qué? Eso depende de ti, Héctor. Has ganado. La pregunta ahora es, ¿cómo se ve ganar? Asentí. Nos dimos la mano. Él volvió adentro. Caminé hacia mi auto. A 3 cuadras de distancia. El viaje a casa tomó 20 minutos. Escuché la radio sin escucharla. Cuando llegué a mi apartamento, me senté en el auto por un rato, motor apagado. Había ganado. La juez falló a mi favor. La evidencia validó cada reclamo. Aprenderían respeto ahora. Entenderían el valor. Reconocerían lo que habían tirado. Pero sentado allí en mi auto, mirando mi edificio de apartamentos, todo lo que sentía era cansancio. El fin de semana después de la audiencia pasó en una extraña tranquilidad. Sin llamadas de Valeria. Solo silencio y el conocimiento de que en algún lugar de la zona exclusiva, mi hija y su esposo enfrentaban matemáticas imposibles. Roberto llamó el lunes por la mañana. El licenciado Morales se comunicó. Quieren negociaciones de acuerdo. Los bancos amenazan con la ejecución hipotecaria. No pueden recaudar el dinero. Hizo una pausa. ¿Pero qué es lo que realmente quieres? ¿Tomar la casa? ¿Destruirlos? Porque legalmente hemos ganado. La pregunta ahora es ¿qué significa ganar para ti? Le dije que lo pensaría. Pasé el lunes caminando por el parque contra el frío de diciembre. El miércoles por la tarde, sonó mi timbre. Valeria estaba en el pasillo. Se veía terrible. Más delgada. Círculos oscuros. Cabello recogido descuidadamente. Jeans y suéter viejo en lugar de la elegancia habitual. Papá, ¿podemos hablar por favor? Necesito decir algunas cosas. Necesito que sepas que finalmente entiendo. Me hice a un lado. Nos sentamos en mi sala. Ella en el borde del sofá. Manos entrelazadas con los nudillos blancos. Yo en mi sillón. Largo silencio. Fui una hija terrible. Las palabras salieron ásperas. Después de que nos compraste la casa, me dije a mí misma que merecíamos esta vida de alto nivel. Y tú eras un recordatorio de dónde venía. Clase trabajadora. Hija de bombero. Miró hacia abajo. Beatriz seguía diciendo cosas. Tu padre. El obrero. ¿Trabajo manual? Qué pintoresco. Y empecé a creer que importaba. Me avergonzaba de ti. Avergonzada del hombre que me dio todo. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Me convencí de que estar agradecida era agotador. Que esperabas demasiado, pero tú solo querías ser parte de nuestras vidas. Ver a Camila y a Leo. Y ni siquiera pude darte 2 horas en la cena familiar. Se secó los ojos. Eduardo consiguió un nuevo trabajo. 52,000 en una pequeña empresa de suministros. Combinado con mi salario, hacemos 107,000. La hipoteca es de 2,400 mensuales.
Estamos 2 meses atrasados. El banco quiere 4.800 más penalizaciones. Tu reclamo es de 170.000. Tenemos $847. ¿Estás perdiendo la casa de todos modos? Sí. Incluso si retiraras tu reclamo mañana, los números no funcionan. Ella levantó la vista. Vine a decirte que lo siento. Realmente lo siento. No porque tenga miedo. Las consecuencias están sucediendo de todos modos. Lo siento porque finalmente entiendo lo que tiré. Se inclinó hacia adelante. No me diste dinero, papá. Me diste tu vida. Cada turno doble eran horas que no dormías. Cada incendio al que entrabas era un riesgo. Todo para que yo pudiera tener oportunidades que tú nunca tuviste. Y lo traté como nada. Miré a mi hija, la niña que había criado solo, la adolescente que había llorado en mis brazos, la joven mujer por la que me había trabajado hasta el agotamiento. Valeria, no te di dinero por gratitud. Lo di porque te amaba. Mantuve mi voz nivelada. Pero todo lo que quería era ser parte de tu vida. Ser el abuelo de Camila y Leo. Nos ser agradecido constantemente. Solo incluído. Valorado como familia. Lo sé ahora. Se limpió la cara, rímel manchando. Camila pregunta por ti todos los días. ¿Cuándo viene el abuelo? ¿Podemos llamar al abuelo? Leo te hizo un dibujo en la escuela. Un bombero. Su maestra preguntó quién era y él dijo, mi abuelo, a quien nunca veo. Su voz se quebró. ¿Cómo les explico que mami te empujó lejos? ¿Que mami estaba avergonzada? Tienen 6 y 8 años. Solo saben que su abuelo desapareció. Les dices la verdad, que cometiste errores, que estás tratando de arreglarlos. ¿Puedo arreglar esto? Dime qué necesitas. Haré cualquier cosa. Me recliné. No lo sé todavía, Valeria. Necesito pensar. Esto ya no se trata de castigarte. Pero no puedo fingir que no pasó nada. Me cortaste. Tengo que decidir si puedo dejarte entrar de nuevo. Ella asintió. Aceptó la incertidumbre. Se levantó para irse. En la puerta, hizo una pausa. Te amo, papá. Primera vez en años. Lo sé, dije. Ella se fue. Observé desde mi ventana mientras caminaba hacia su auto bajo las luces de la calle. Hombros curvados hacia adentro. Me quedé allí después de que ella se alejó. Apartamento tranquilo de nuevo. Sus palabras resonaron. Finalmente entiendo. Tal vez lo hacía. La pregunta era si entender era suficiente. Pasé 4 días pensando. Caminé por el parque todas las mañanas. Me senté con café cada tarde. El viernes por la noche tomé mi decisión. El domingo por la mañana llamé a Roberto. Quiero retirar el reclamo legal. Todo. Silencio. Entonces, ¿estás seguro? Ganamos. La casa es esencialmente tuya. Estoy seguro, pero necesito términos para la reconciliación. Términos reales. No promesas que se desvanecen. Dime qué necesitas. Lo delineé cuidadosamente. Visitas semanales con los nietos. Obligatorias. Inclusión en todas las ocasiones familiares. Sin excepciones. Reconocimiento público a todos los que habían presenciado mi exclusión de que habían estado equivocados. Roberto escuchó. Acordó formalizarlo. El lunes, le envié un mensaje de texto a Valeria. Primer mensaje en meses. Reunión familiar. Martes, 3 de la tarde. Cafetería del centro. Trae a Eduardo. Trae a Beatriz. He tomado mi decisión. Su respuesta llegó en 2 minutos. Estaremos allí. Gracias. La tarde de Nochebuena. Llegué temprano. Tomé una mesa en la esquina. Esperé. Valeria, Eduardo y Beatriz llegaron juntos, todos nerviosos. Eduardo llevaba un traje barato, su guardarropa corporativo desaparecido. Valeria llevaba un vestido sencillo. Beatriz mantenía su armadura de diseñador, pero se veía a la defensiva. Roberto llegó último. Se sentó a mi lado. Apoyo profesional. Desdoblé el papel con mi letra. Términos que había considerado cuidadosamente. Perdono la deuda completamente. Los $170.000 olvidados. La casa sigue siendo suya. Pero aquí está lo que requiero. No negociable. Veo a Camila y a Leo cada semana. Mínimo 2 horas. Estoy invitado a todas las ocasiones familiares. Sin excepciones. Y le dicen a todos. Sus amigos. El círculo de Beatriz. Cualquiera que haya visto cómo me trataron. Que estaban equivocados. Eduardo habló primero. Voz áspero. Hecho. Todo.
Sin discusión. Héctor, he estado trabajando en un almacén. $18 la hora. Levantando cajas con niños de la mitad de mi edad. Sé lo que es la lucha ahora. Entiendo el valor del trabajo real. Debería haber respetado lo que hiciste desde el principio. No lo hice. Lo siento. Valeria se puso de pie, se movió alrededor de la mesa. Me atrajo hacia un abrazo. Me tensé instintivamente. Luego lentamente lo acepté. Sus brazos se apretaron. Gracias, papá. No desperdiciaré esta oportunidad. Juro que no lo haré. Beatriz habló al último. Palabras difíciles. Estaba equivocada sobre ti, Héctor. Pensé que el éxito significaba títulos corporativos y clubes de campo. No valoré lo que realmente eras. Un hombre que sacrificó todo por su hija. Un hombre de carácter genuino. Me disculpo. No cálido, pero honesto. Eso importaba. No quiero disculpas para el espectáculo, dije firmemente. Quiero verlo en acciones. Acciones consistentes. Camila y Leo merecen un abuelo presente en sus vidas, pero esta relación se basa en el respeto ahora. Respeto mutuo. No obligación, no culpa. Respeto. Todos asintieron. Roberto produjo un documento formal. Simple. Una página. Términos claramente establecidos. Todos firmaron. Legal y vinculante. Pero más importante, un compromiso de cambio. La mañana de Navidad amaneció fría y clara. Me vestí cuidadosamente. Reuní los regalos que había comprado hace semanas. Juego de construcción para Leo. Colección de libros para Camila. Artículos pensados para Valeria y Eduardo. Conduje a la zona exclusiva. La casa que yo había comprado. Regresando ahora como familia bienvenida en lugar de padre excluido. La ironía no se me escapó. La puerta se abrió antes de que llegara. Camila y Leo salieron corriendo a la mañana de diciembre. Abuelo. Me derribaron con un abrazo. Casi tirándome hacia atrás. Me reí. Genuinamente me reí. Por primera vez en semanas, Camila agarró una mano. Leo la otra. Jalándome hacia adentro con charla emocionada. El árbol estaba decorado maravillosamente. Los olores de la cena llenaban el aire. Pavo, relleno, todos los aromas tradicionales. Eduardo estaba en la puerta de la cocina. Incómodo, pero sincero. Gracias por esto, Héctor. Por la segunda oportunidad que no merecemos. Pasaré el resto de mi vida demostrando ser digno de ella. Valeria observaba desde el comedor mientras yo me sentaba en el piso de la sala con Camila y Leo. Construyendo legos. Leyendo libros. Solo estando presente en sus vidas de nuevo. Sus ojos estaban húmedos. Pero ella estaba sonriendo. Sonrisa real. Del tipo que no había visto en años. Más tarde, en la cocina, mientras Eduardo cortaba el pavo, Valeria habló en voz baja a mi lado. Esto no soy yo olvidando lo que pasó, papá. Esto soy yo eligiendo seguir adelante. Pero si esta relación falla de nuevo, no te daré otra oportunidad para arreglarla. No te fallaré de nuevo. Lo prometo por Camila y Leo. Por todo lo que importa. El día pasó en calidez y normalidad que pensé perdidas para siempre. Camila me mostró su proyecto de arte. Leo demostró su creación de Lego más nueva. Cenamos juntos en la mesa. Todos nosotros, nadie excluido. Momentos simples que significaban todo. Una semana después, me reuní con Arturo Montes para tomar un café. Dos viejos bomberos en una cafetería del centro. Poniéndonos al día como los amigos que deberíamos haber sido todo el tiempo. Escuché que llegaste a un acuerdo con tu hija, dijo. Renunciaste al reclamo legal por completo. Eso requirió verdadera fuerza, Héctor. Más de lo que correr hacia edificios en llamas nunca hizo. No quería venganza, Arturo. Quería reconocimiento. Quería a mi familia de vuelta en términos de respeto mutuo. Bebí mi café. Hay una diferencia entre justicia y venganza. Justicia significa hacer las cosas bien. La venganza solo destruye. Obtuve lo que realmente necesitaba. Reconocimiento de que tengo valor. Que importo. El dinero nunca fue el punto. Asintió lentamente, comprensión en sus ojos. A veces los incendios más difíciles de apagar son los que hay en las familias. Ninguna agua puede alcanzar esos. No, estuve de acuerdo. Pero a veces la verdad puede. Y los límites, y las consecuencias que enseñan sin destruir completamente.
Terminé mi café y miré la ciudad a través de la ventana. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Camila probablemente le estaba mostrando a Valeria el dibujo que me había hecho anoche. Un camión de bomberos con camión del abuelo escrito en letras cuidadosas de crayón. Leo probablemente estaba construyendo algo con el juego de construcción, creando estructuras elaboradas que desafiaban la física, pero funcionaban en su imaginación. La vida me había dado algo mejor que la venganza. Me había devuelto mi propósito. No solo como padre, sino como abuelo, como familia. La casa en el barrio exclusivo no era mía legalmente, pero la familia dentro de ella sí lo era. Y eso siempre había sido lo que importaba. Ese siempre había sido el punto de todo. Los turnos dobles, los sacrificios, los $340,000. No gratitud, no propiedad, solo familia, solo amor, solo ser incluido en las vidas de las personas que más importaban. Me levanté, estreché la mano de Arturo, salí a la luz del sol de diciembre. Conduje a casa a mi modesto apartamento del centro. Y por primera vez en meses, tal vez años, me sentí en paz. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.